El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16. También se está llevando este programa a través del Canal 48, Códicer Buenaventura, en el litoral Colombia. También lo pueden ver por el cable Cauca, Canal 86. Ahí se escucha para Florida, para todo el Valle del Cauca. Y Canal 112 de Cali, Canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, a traer un mensaje de la palabra del Señor, que es la que enriquece, la que nos fortalece, la que nos anima continuamente a seguir luchando mientras estemos nosotros en este cuerpo, en el paso por este desierto que es el transcurso de nuestras vidas, mientras sea el Señor el que nos llame. Estamos aquí llevando siempre su palabra. Siempre Él nos recuerda: id y predicad la palabra a todo el mundo. Y esa palabra se va cumpliendo. En estos tiempos, hoy vemos en muchos países, en muchas ciudades, que la palabra de Dios está allí. Así sea en un rinconcito, así sea al aire, ante el público, pero la palabra está allí y ella se va extendiendo. El mismo Salmo 104 nos dice el Señor que la palabra de Dios está a través de los aires. Salmo 104 nos recuerda el Todopoderoso este mensaje que se va cumpliendo en estos días. Dice el Salmo 104, Dios cuida su creación. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que te cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas y el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento y el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dice el Señor, el que anda sobre las alas del viento. Hoy, a través de estas ondas hercianas, la palabra de Dios llega a todo rincón, porque es el propósito que el Todopoderoso tiene con la humanidad, porque Él quiere es que el pecador se salve. El que se ha declarado justo, pues lo deja allí. Si ya se ha declarado justo, el Señor es el que le va a pedir cuentas, como habla su palabra en Romanos 2:16, donde el Señor dice que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Ahí es donde el Señor nos va a juzgar cuando nos presentemos delante de su presencia, es si el Evangelio estuvo allí en tu casa, en tu hogar, y esa es lo que el Señor nos va a pedir cuentas, porque si estuvo en tu casa, vas a ir para salvación si es la voluntad de Él. Si tus obras buenas, como dice la palabra de Dios, son mayores, si te has arrepentido verdaderamente
delante del Creador, Él es el que juzga, Dios es el que juzga. Por eso nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie en estos tiempos. Dios es el que juzga. Lo que sí nos insta el Señor es a que el Evangelio esté en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿sí? Como lo recuerda ya Hechos 16, 31 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo estuvo en su momento preso porque llevaba la palabra de salvación, ¿sí? Y en su camino encontró una adivina y Pablo la reprendió, ¿sí? Dice Hechos de los Apóstoles que ella la estaba oyendo, pero Pablo reprendió ese espíritu de adivinación que tenía en ese momento y reprendió ese espíritu el cual salió de ella. Y los jefes de esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, a la cual le otorgaba grandes ganancias, echaron preso a Pablo por cuanto les había quitado ese sustento material que el enemigo, el adversario, había colocado en esta mujer. Y viendo los amos de esta muchacha, llevaron preso a Pablo. Dice el versículo en Hechos de los Apóstoles 16, 19, dice: previendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ese espíritu de adivinación que tenía esta mujer, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, si alborotan a nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios llega a un hogar, llega a una casa, muchos piensan que se va a alborotar o que se está llevando otra creencia, otro evangelio. No, la palabra de Dios es una sola. Aquí, allá y acullá, la palabra de Dios es única y verdadera. Y toda la palabra es verdad, dice el Salmo 119, 40. Toda la palabra es verdad. La sumatoria de toda la palabra es verdad. Donde quiera que nosotros la abramos, Dios nos da su mensaje. Dios nos orienta y Dios nos guía. Y en este mensaje inicial que nos coloca el Señor aquí, a través de esta enseñanza en la cual Pablo fue encarcelado, Él nos da algo de fortalecimiento, estando ya allí preso. Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, los presos los oían. Solamente ahí está hablando allí de unos presos materiales, pero hoy en día la palabra de Dios le habla a muchos presos que están presos espirituales. La palabra de Dios no ha entrado a sus vidas y están atados, están encarcelados en una religiosidad en la cual nuestros padres no dejaron, por cuanto ellos también no escucharon la palabra del Señor. Por eso el Salmo mismo 78, 8, 9 dice las Sagradas Escrituras, en el Salmo 78, 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Nuestros padres no dispusieron su corazón porque estaban también en una religiosidad, por cuanto nuestros abuelos tampoco le transmitieron la palabra del Señor, que era para estos postreros tiempos. Estos postreros tiempos los estamos viviendo ya hace más de 2000 años, son los postreros tiempos. Y esto ya estamos en los finales, según las señales, según los prodigios que se están viendo a nivel mundial a través de los acontecimientos reales que todos vemos
a través de los medios o en los hogares, o la manifestación en el mismo pueblo natal de Israel, donde se suscitan guerras continuamente, pero este no es el fin, sino que este es principio de dolores. Hoy nosotros, a través de esta enseñanza en la cual Pablo estuvo allí preso por estar llevando ese mensaje de salvación, por estar interviniendo en obras y hechos totalmente religiosos y materiales que no venían de Dios, no era lo que el Señor creía. Dios lo que quiere verdaderamente es que tú te arrepientas sinceramente, con un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios es espíritu, no que te arrepientas delante de imágenes, ¿sí?, o de filosofías huecas que engañan a la gente en estos tiempos, por cuanto no escuchan la palabra de Dios verdadera. Entonces Pablo dice la palabra del Señor allí, que ellos estaban allí presos, pero ¿qué estaban haciendo? Cantando y adorando y glorificando al Señor. Es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos mientras estemos allí encarcelados en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias filosofías, en las propias ataduras que nosotros mismos nos vamos forjando. Vamos haciendo eso una cárcel y no dejamos que el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros fluya y nos encierre. Entonces Dios nos enseña a través de este pasaje que debemos estar siempre adorándolo en espíritu y en verdad, cantando sus salmos continuamente, estar en comunión con Él. Una de las formas en las cuales el Todopoderoso nos da es a través de la oración. A través de la oración es el vínculo directo a través de Cristo Jesús. Dice que es el único mediador, dice Primera de Timoteo 2:5, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús Cristo hombres. Entonces, a través de ese mediador, allí en el espíritu de la mente, orando y cantando, podemos nosotros vencer todas estas ataduras que el enemigo viene a colocarnos a cada uno de nosotros, por la comercialización, por las falsas creencias, por las falsas doctrinas, cuando la palabra de Dios es una sola. Toda la palabra es verdad y toda es espiritual. Si nosotros llevamos todo a lo material, llegábamos nosotros a chocar con hechos en la palabra, porque ella está escrita en forma literal, en forma análoga, ¿sí?, en forma de profecía, en forma de parábolas, de acuerdo a donde el Señor quiera hablarte. Por eso si la abres en el Antiguo Testamento, el Señor te habla de una forma. Si la hablas en el Nuevo Testamento, te va a hablar de otra forma, pero con el mismo espíritu. Ya en el Nuevo Testamento tenemos nosotros esa gracia de Dios en nuestras vidas, que es el que se manifiesta cada día para nosotros luchar continuamente. Entonces Él envía su palabra para salvarnos de ¿a dónde? De ese encarcelamiento, de esa ruina espiritual en la cual estábamos nosotros allí fundidos, muertos en delitos y pecados. El mismo Salmo 107 nos recuerda, 107:20, dice el Señor que Él envía su palabra. 107:20 del Salmo dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que la palabra de Dios viene a nosotros primeramente para salvarnos, ¿sí?, para salvarnos del poder del enemigo, que era lo que tenía esta muchacha, que tenía ese espíritu de adivinación y que era manipulada por hombres o por entidades que solo les interesaba era ¿qué? El comercio, la plata, el dinero, que es donde está el desfoque hoy de la humanidad. Esa es la lucha por el que quién quiere tener más, por la plata, por la idolatría, por el Dios dinero, pero no miran verdaderamente
¿quién les da ese espíritu de sabiduría y de ciencia, de entendimiento para poder desarrollar sus trabajos, que son los que le van a producir ese sustento? ¿Sí? Dios nos da todas las cosas en forma espiritual, en forma única y verdadera, para que nosotros podamos guiarnos, es por su palabra. Entonces dice que en primera de Juan 5:20 dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él vino y nos trajo entendimiento, conocimiento para que lo conociéramos a Él, el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es lo que nosotros venimos haciendo continuamente desde que conocimos del poder de Dios, es llenarnos de su conocimiento para trasladarlo a otros que están también allí encarcelados, como en su momento lo estuvo Pablo y Silas, cuando encontró a esta persona con ese espíritu de adivinación. Muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo, vamos a encontrar hechos en los cuales la gente común se va a molestar porque nosotros ya no practicamos ninguno de esos hechos ni de hechicería, ni de brujería, ni adivinación, que no son de Dios. Dios lo que quiere es un espíritu contrito y humillado delante de Él. Por eso nos hablaba en el Salmo 78, 7 y 8, de donde dice: a fin de que no pongan en Dios, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, nosotros veníamos de una generación contumaz y rebelde, por cuanto nuestros padres no escucharon ni fueron fiel para con Dios su espíritu. Ni siquiera nuestros padres sabían que Dios era espíritu, porque solamente está en la palabra de Dios. Y cuando Dios es espíritu, por eso es que mucha gente del común, la gran parte de la humanidad, hace lo que quiere y lo que le conviene, y a las cosas malas se les llama buenas y a las buenas malas, porque no están guiados por el Espíritu de Dios, que siempre es a través de su palabra, ¿sí? Isaías 5:20 dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, pero Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros y Él está viendo, porque Él es el que va a juzgarnos, Él es el que va a juzgar, decía Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Él es el que nos va a juzgar cuando nos presentemos delante de Él. Entonces, Dios nos muestra en su palabra a través de estos pasajes para que nosotros escudriñemos para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento, para que veamos hechos que de un momento a otro puede también sucedernos a nosotros. Mientras nosotros tengamos ese Espíritu de Dios, siempre va a haber un pueblo contradictor y rebelde. Dice 10:21 de Romanos. El pueblo israelita era un pueblo contradictor y rebelde. Y hoy es lo mismo, es contradictor a la palabra de Dios. Es rebelde, sinónimo ¿qué? Del pecado. El pecado es estar en contra de los principios que Dios nos ha dado, principios morales, principios éticos, principios para poder nosotros dirigir nuestra familia, principios para dirigir un gobierno, que es lo que nosotros no tenemos. En ningún momento hemos sido guiados por alguien que tenga ese Espíritu de Dios con poder, ¿sí? El poderoso Proverbios 29:18 nos dice que el pueblo sin profecía, ¿sí? El pueblo sin profecía, o sea, sin palabra, se desenfrena. Y los gobiernos no tienen palabra, ¿sí? Profecía es la palabra de Dios, que es la que debe estar allí en el espíritu de la mente para poder Él guiarnos en todo momento y en todo lugar. Entonces,
como Dios es espíritu, por eso nosotros hacíamos y deshacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Unos cayeron en la idolatría, otros cayeron en la mentira, otros cayeron en el vicio, ¿sí? Todo eso es un cúmulo de pecados por donde quiera que nosotros lo miremos, en adoración de ídolos, ¿sí? De falsas creencias, de falsas filosofías, huecas filosofías que habla el libro de Gálatas. Entonces, Dios, a través de esta enseñanza en la cual Pablo nos muestra que estuvo encarcelado, pero él con Silas estaba ¿qué? Siempre cantando, adorando, llevando la palabra del Señor, mientras que los otros presos que estaban allí, los otros presos materiales, estaban oyendo la palabra. Por eso la palabra de Dios nos enseña que es la que tiene poder para sanar, para cambiar, para redarguir, ¿sí? En justicia, o sea, en Cristo, tiene poder. Entonces, cuando ellos están cantando, están adorando, están llevando la palabra del Señor, Dios es el que la envía a alguien con un propósito, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, tiene un propósito, tiene un plan para cada uno, ¿sí? Son únicos y exclusivamente del Señor. A cada uno le tiene un plan, y ese plan es que se arrepientan verdaderamente, ¿sí? Que la palabra de Dios llene primeramente tu hogar, porque de allí es donde se comienza a construir una nación. Y hoy vemos la gran mayoría de las naciones están sin profecía y están desenfrenadas en conflictos, en guerras, en discusiones, en peleas por cosas hechas por tierra, pelean por un pedazo de tierra, por lo que sea, pero no invocan el poder de Dios, que es el que está observando continuamente nuestras obras. Entonces Pablo sigue diciendo la palabra de Dios en Hechos 16, 26. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí ves? Cuando se lleva la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se canta los salmos, los himnos, estamos en una comunión continua con el Creador. Entonces, hay un movimiento en nuestras vidas, hay un cambio en la cual el Señor abre esas puertas, ¿sí? Allí sucedió que eran las puertas materiales de la cárcel donde estaba Pablo y Silas. En nuestra vida, en la parte espiritual, las puertas son los oídos, ellas se abren. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, se abren las puertas, los oídos, porque la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra. Entonces ellas se abren para que entre esa palabra a lo profundo de tu ser y haya un cambio. Dios quiere es que tú cambies allí en el espíritu, de la mente. Dios comienza a hacer una gran obra en cada uno de nosotros. Si nosotros disponemos nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonar, para sanar, para ayudarnos en todas las cosas que emprendamos, si nosotros cumplimos, como dice las Sagradas Escrituras, si nos hemos arrepentido, si la palabra de Dios, dice el libro de Josué, que esté todos los días frente a nuestros ojos, de día y de noche, meditando en la palabra del Señor, consultando al Todopoderoso, cualquier hecho, cualquier circunstancia que está pasando en nuestras vidas, debemos de consultar al Creador. Ay de los que piden consejo y no de mí, dice Isaías 30. Ay, es un ay sin H, es un ay de dolor, ¿sí? Ay de los que piden consejo y no de mí y han puesto cubierta, ¿sí? Han tapado su pecado, ¿sí? Entonces, Dios quiere es que nosotros pidamos el consejo
es a nuestro Padre Celestial, es al Dios eterno, al Dios único y verdadero, quien es el que nos abre esas puertas. Es ese gran terremoto que habla allí, que produce en nuestra vida, porque es lo más profundo de nuestro corazón, tiembla cuando conocemos de ese poder de Dios que Él quiere que esté en tu hogar. Ese mismo poder con que abrió las rejas de la cárcel donde estaba Pablo, lo va a abrir en tu casa, ¿sí? Cuando tú dispones tu corazón a llevar la palabra de Dios como estandarte. Aquí es donde está el manual de vida, acá es donde está el poder de Dios, para que nosotros consultemos y todas las cosas, dice la palabra de Dios, salgan a bien. Hoy, en estos tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo, donde se incrementa el jolgorio, la rumba, el trago, el desorden, la inmoralidad que está llena este mundo, Dios quiere que tú hagas un paréntesis y verdaderamente te arrepientas y dispongas su corazón para que haya un cambio en tu vida, porque todo no puede seguir así como el año que está terminando, a iniciar otro año lo mismo, no. Pídale al Todopoderoso, al que lo puede todo, que cambie tu vida, tu forma de ser, tu forma de alimentarte, tu forma de estar con las amistades, ¿sí? Que ese es otro peligro en los cual Dios nos abre nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos espirituales para comprender y entender. La misma palabra dice en el libro de los Corintios, en el libro de Corintios 15:33, hay un versículo en el cual el Señor nos anima en estos tiempos para que estemos alerta, para que estemos nosotros atentos. Dice 15:33 de Primera de Corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, no caigamos nosotros en errores en estas llamadas navidades, ¿sí? En estos festejos, no caer en desafueros, no caer en malas conversaciones, porque van a aparecer muchos hechiceras, muchas brujas, muchas adivinos, ¿sí? Que Dios me dijo, que el Señor me señaló cuando Dios no ha hablado. Así como Pablo reprendió a esta adivina, tenemos que estar nosotros atentos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? Si tú andas con una persona que está continuamente con maledicencias, que está continuamente borracho, tomando, maldiciendo, hablando mal, tú vas a terminar en lo mismo. Entonces te vas a contaminar, ¿sí? Si entras a un hogar en el cual no se ve sino idolatría y otras creencias, ahí uno siente la mala energía que perdura en ese hogar. ¿Por qué? Porque no hablan sino de peleas, disgustos, contiendas, rabias entre las mismas familias. Pero uno ve y está el espíritu de la idolatría, está ese espíritu en la cual se mete en los hogares y promueve la contienda, la pelea. El enemigo vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Si tú no crees, si tú no te has arrepentido, si tú no estás continuamente con la palabra del Señor, clamándole al que lo puede todo, si no estás con los cantos y alabanzas como Dios nos muestra a través de este pasaje de Hechos de los Apóstoles, en el cual Pablo nos insta a que debemos estar en una comunión continuamente con el Creador para que tumbe todos esos barrotes de esa cárcel, ¿sí? Esa cárcel espiritual, y muchos están en la cárcel material por sus hechos de corrupción,
de muerte por el desconocimiento de la palabra de Dios, por falta del temor de Dios en ellos. Entonces fueron a hechos vergonzosos y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, la ley, la paga. Si te pasas un semáforo en rojo, estás incumpliendo la ley y esa te da cárcel, ¿sí? Entonces hay hechos simples que nosotros no ponemos muchas veces cuidado, pero Dios nos muestra que tengamos sabiduría e inteligencia en todas las cosas que emprendamos. No debemos nosotros errar con conversaciones que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de los hechos morales que Dios nos enseña, que Dios nos da sabiduría, nos da una ciencia, nos da los conocimientos morales para nosotros poder guiarnos mientras estemos en el paso por esta tierra. Dice el Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. Hoy vemos, con la persona que tú hablas, todos dicen que conocen a Dios, pero los mismos judíos no creen en su Hijo Jesús Cristo. Creen en el Padre, mas no creen en el Hijo, ¿sí? Y toda clase de religiones tienen un Dios cuando Dios es uno solo. Dios es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo. En el Antiguo Testamento hablaba del Padre y el Espíritu de Dios se manifestaba, pero volvía y se iba. Estuvo en Sansón, ¿sí? Estuvo allí en David, estuvo en Esaú, pero ya en la gracia, que es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta Él a través de la figura que el Padre nos da a través de la muerte de su Hijo. Allí en la cruz se muestra ahí la gracia para con su pueblo, para los que creen, ¿sí? Porque ese es el amor verdadero que Dios nos da, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, o sea que de todos no es la fe. Entonces Él se manifiesta en tu vida cuando tú crees, cuando tú te arrepientes verdaderamente, cuando comienzas a buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces viene lo otro que es consecuencia de creer. Velad. Velad es vigilar, estar en oración, estar en ayuno espiritual para fortalecernos, para edificarnos, para clamar por tu familia, por nuestros hermanos, en los cuales los colocamos delante de Él. Nuestro hermano Horacio, entre otras cosas, está allí en la clínica realizando unos exámenes y lo vamos a colocar delante del Señor para que sea Él y tome el control de su vida, que sea Él que lo ministre, lo oriente, lo guíe y le dé gracia delante de los médicos que lo atiendan, porque necesitamos ese poder de Dios para tener gracia delante del médico que nos atienda en estos tiempos, porque ya sabemos que las CPS se mantienen continuamente llenas. Hay cantidad de gente y necesitamos estar en la gracia de Dios para recibir una atención. Entonces colocamos en estos momentos delante del Señor. Nuestro hermano Horacio está siendo atendido por los médicos para que todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús salgan a bien y sea el poder de Dios ministrándolo, orientándolo y guiándolo en todo momento y en todo lugar, que reciba sanación. En el nombre de Cristo Jesús lo confesamos. Amén. Entonces, a través de la oración, Dios nos escucha. Tenemos nosotros que estar velando, nos está diciendo el Señor: velad debidamente y no pequéis. Pecar es estar en contra de los principios bíblicos, en contra del Señor, ¿sí? Entonces Dios quiere es que nosotros sabemos que el pecado está allí, en la carne. La carne siempre tiende al pecado, pero ya con Cristo, con su Santo Espíritu, nos da ese poder para nosotros estar atentos, ¿sí? Y ya no nos deleitamos nosotros en el pecado, sino que somos celosos. Dios es un Dios celoso, porque algunos no conocen a Dios, algunos no conocen a Dios.
Pero vemos en la parte común y corriente de la humanidad, todo el mundo dice que conoce a Dios. Dios es espíritu y no se ve sino en espíritu y en verdad. Así como nosotros, en el mismo Juan, nos habla de ese pasaje en Juan 3, que espíritu en la palabra en griego es viento, ¿sí? Y esa misma palabra viento en griego es espíritu. O sea que Dios se mueve a través allí del viento. Llega ese Espíritu de Dios a nuestras vidas, por eso nos da hálito de vida, por eso podemos respirar, por eso podemos estar aquí delante de Él, llevando su palabra, porque Él lo permite, porque es la voluntad de Dios. Si Él quitara su hálito de vida, dice el libro de Job, Job 34, 36, dice el Señor que si Él quitara el hálito de vida, todo mundo perecería. Pero ahí es donde el Señor nos muestra su infinita misericordia. Estando también allí Pablo y Silas presos, se manifestó su misericordia, porque ellos estaban ¿qué? Ellos estaban velando, estaban cantando, estaban orando al Todopoderoso para que los sacara de esa cárcel, ¿sí? De esa cárcel material, pero nosotros oramos para que te saquen de esa cárcel espiritual que son tus creencias, tus falsas filosofías en las cuales la humanidad y a las cuales el hombre sin Dios y sin ley va colocando en cada uno para alejarte de Dios, para alejarte del Creador. Entonces dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos de traer siempre ese mensaje para que tú que estás allí, quizás por primera vez, conozcas quién es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Como decía primera de Juan 5:20, que Él vino a traernos entendimiento para conocerlo a Él, quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es el mismo Espíritu es Dios de acuerdo a donde se manifieste. La palabra es el Espíritu de Dios, la palabra es Cristo, Cristo es Dios. Entonces siempre se manifiesta de muchos nombres, de muchas formas, muchas maneras, pero siempre es uno solo. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Siempre se está pensando es en la parte material. Siempre se está pensando en la resurrección material como la que tuvo en su momento Lázaro. Eso fue una resurrección material porque estaba él en vivo mostrándole la incredulidad de ese pueblo contradictorio y rebelde que nos habla Romanos 10:21, ¿sí? Era un pueblo totalmente contradictorio, viendo los milagros, viendo las señales que el mismo Señor hacía estando allí en carne y no creían. Tuvo que levantar a Lázaro y allí de entre los muertos quitarle esas vendas, sí, y hoy a nosotros también nos ha quitado esas vendas con que nosotros estábamos allí tapados, las vendas del pecado. Es la religiosidad en la cual la humanidad está como Lázaro allí envuelto. Todavía no ha sido quitada esas vendas, porque necesita tener el Espíritu de Dios que tenía allí el apóstol Pablo en su momento, que es el mismo Espíritu que Dios quiere que tú y que cada uno de nosotros, cuando creemos, esté con cada uno para Él obrar, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Él es un Dios poderosísimo, es un Dios omnisciente, omnipresente, que está en todo continente, en toda ciudad, en toda mente, omnisciencia, en toda conciencia. Él está allí presente porque Él es espíritu y Él se manifiesta en espíritu y en verdad. Dice el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Tiene que morir en cada uno de nosotros ese viejo hombre. Lo que sembramos nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, no era sino mentira, corrupción, engaño,
angustia, miedo, desesperación, desasosiego, ansiedad. Todo eso era el alimento natural de nuestras vidas. Con eso nos alimentamos. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que morir en cada uno de nosotros cuando conocemos verdaderamente el poder de Dios. Cuando estamos en comunión con el Altísimo, como lo estaba allí Pablo estando en esa cárcel, ¿sí? Con Silas, en esa cárcel material, pero Dios nos muestra y nos da la enseñanza espiritual que es para todo tiempo. La palabra de Dios es perfecta y toda es verdad, dice el Salmo 119. Entonces dice necio. Necio es la persona que está en contra de las cosas de Dios. Necio es el que está fuera del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. A un niño no se le puede decir necio porque lo está atando, está colocando ataduras. Nosotros no podemos decir malas palabras porque lo que sale de nuestra boca, eso sucede, ¿sí? Nosotros tenemos que estar adorando, glorificando, creyendo que hay un ser, un Dios poderoso que es el que rige nuestras vidas en todo momento y en todo lugar, y que ese Dios es espíritu. Como es espíritu, por eso nosotros no lo vemos, pero si estamos en conexión con Él, es a través de su Santo Espíritu, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios sale a nuestras vidas. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, ¿sí? Si tenemos ese espíritu de mentira, de odio, de rabia, de contienda, de pelea, si eso no se vivifica, que la única forma se puede vivificar y aplastar todas esas creencias es con el poder de la palabra de Dios, porque el Señor nos muestra siempre, Filipenses 4:8, que nosotros debemos de pensar es en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si es que hay virtud en ella, esto hace. Es lo contrario a estar pensando en cosas malas, ¿sí? O estar andando con costumbres que no le agradan al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, Dios quiere es que tú tengas para este nuevo año, tomes conciencia, que te arrepientas verdaderamente con un corazón contrito y humillado delante de Él, dispongas tu corazón de que tú quieres cambiar, que tu familia quiere recibir un cambio, que quiere recibir todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman en espíritu y en verdad, que tú haces ese compromiso de estar velando, orando los unos por los otros. Dios quiere eso, que debemos de estar velando y orando los unos por los otros, por nuestros hermanos, ¿sí? En la fe, por nuestras familias, para que entren al conocimiento verdadero, por nuestros hermanos en Cristo, que están en otras denominaciones, para que el Señor les abra los ojos del entendimiento y sea Él que les muestre cuál es el error en que cada uno puede estar, porque todos se creen que están en la verdad, y la verdad, la única verdad es a través de las Sagradas Escrituras. Si la palabra de Dios no te lo dice, entonces estás cometiendo abominaciones y estás en contra de los principios que el Señor quiere, ¿sí? Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, ese es el cambio y la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que salga ese espíritu vivificante, ese espíritu de poder. Así, en ese pasaje de Pablo nos continúa enseñando que esos barrotes de hierro de la cárcel cayeron. Y era tanto el temor del carcelero que quiso suicidarse, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Despertando el carcelero, estamos aquí en Hechos de los Apóstoles 16:27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. ¿Sí ve? Siempre es el temor a lo externo, el temor a lo que dirán, el temor a las autoridades que están allí presentes, ¿sí? Pero no tienen el temor reverente a un Dios todopoderoso. Dios quiere que respetemos siempre las autoridades, pero que todo temor y todo temblor sea para nuestro Creador, para el Señor. Entonces el carcelero, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí ves? No es nosotros en nuestras fuerzas. Él estaba cumpliendo delante de la ley, no huyó. A raíz de ese temblor y ese terremoto en el cual fueron abiertas las puertas, no huyó. Cumplía allí la ley, cumplía los mandamientos, pero primeramente él estaba adorando, cantando alabanzas al Creador, hablando la palabra del Señor, y Dios es el que obra, ¿sí? Dice el 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, que es lo que hace muchos hoy en día, se postran ante hombres. Nosotros no debemos postrarnos ante hombres, solamente ante nuestro Creador. Mucha gente que vive y viaja y piensa viajar a Roma para ir a arrodillarse ante el hombre. Y aquí nos está diciendo que al mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, quisieron arrodillársele a Juan, y dice: levántate, porque él era uno como nosotros. Nosotros no somos dioses, Dios es uno solo, Él es nuestro Creador. No debemos arrodillarnos a hombres, solamente arrodillarnos a nuestro fiel dador de la vida, al Dios del cielo, al Creador. A través de su Hijo nos rescató, porque estábamos allí, muertos en delitos y pecados, pero su infinita misericordia, que dice Lamentaciones 3:22, que Él la renueva cada día renueva sus misericordias para sacarnos de los atolladeros en los cuales nosotros nos podemos meter en algún momento. Dios envía su gran espíritu de poder y nos ayuda a salir de allí. Entonces, ¿qué pasa aquí en ese pasaje? El 30 de mismo Hechos de los Apóstoles, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya reconoció el carcelero, al ver el poder de Dios, al ver la manifestación que Dios hacía a través de Pablo y Silas, ya tomó la determinación de ser salvo, de también recibir ese espíritu que tenía Pablo y Silas, ese espíritu que Dios quiere que tú, que estás allí en un hogar también, en la casa, lo tengas, que cada uno de nosotros tenga ese espíritu de Dios para ser salvos, dice el Señor. Ellos dijeron, esta es la parte importante, que ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Pablo y Silas, dijeron: cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo importante que Dios nos muestra allí es creer. No importa las circunstancias, no importa la cárcel, sea material o sea espiritual, en la cual estás sometido, creas que hay un Dios que vino y dio a su Hijo por ti y por mí, y lo entregó allí en la cruz para salvarnos, para sacarnos donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, donde estábamos presos a una religiosidad, que el Señor quiere sacarte de esa cárcel espiritual en la cual tú puedes estar allí. El único que te saca es el poder de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, como lo muestra aquí. Cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. Cada uno de nosotros somos casa. En cada uno de nosotros, si creemos, si nos arrepentimos, somos una casa donde va a morar el Espíritu de Dios. Él mora allí. Si tú no lo rechazas,
si tú te arrepientes verdaderamente delante de Él, si tú dispones tu corazón a que vas a cambiar, que te arrepientes de las obras malas, de los hechos malos que hayas hecho, es el único que perdona nuestros pecados. Entonces Él viene a nuestras vidas, nos perdona, nos rescata y nos hace hijos adoptados, hijos de Él. Esa es la figura, somos adoptados, somos hijos del Creador, somos hijos del Padre Santo, somos la figura que Dios nos da es que somos como si fuéramos su pueblo natal, el pueblo verdadero. Él vino a su pueblo, pero los pueblos lo rechazaron, ¿sí? No creyeron, ni estando Él en carne, creyeron en Él. Mas nosotros sin verlo, creímos. Esa es la verdadera fe, la fe bíblica, creer en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa es el esposo, la esposa y los hijos primeramente, porque ahí es donde se forja una nación y ahí es donde el Señor quiere el verdadero cambio de arrepentimiento en las familias, para que haya un verdadero crecimiento espiritual en nuestras vidas y sea Él el que obre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, quiere es un corazón contrito y humillado delante de Él. Vamos a orar para darle gracias a Dios por permitirnos estar trayendo siempre su mensaje, porque toda la palabra de Dios es de Él. Nosotros somos siempre sus mensajeros o embajadores o sus ministros, que traemos el mensaje de la palabra de Dios y es el propósito que el Señor quiere. Vamos a orar allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, delante de ti colocamos, Señor, tu palabra bendita que llegue a los corazones. Tú eres el que agrega, Señor, a tu iglesia. Si alguien no oye tu voz, bendito Padre Celestial, si se ha arrepentido verdaderamente, tú eres el único que lo puedes guiar para la sanación y la salvación de vuestras almas. Invocamos el nombre de Jesús Cristo, Dios y Padre nuestro, sobre todas aquellas personas que hayan escuchado, Señor, tu mensaje y tu palabra, porque es la que tiene poder para sanar y para salvar nuestras almas. Glorificamos tu santo nombre en este lugar, en esta casa. Bendecimos, Señor, estos medios que permiten, Padre Santo, llevar tu palabra con poder y autoridad de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, y colocamos delante de ti a todos nuestros hermanos, Señor, en la fe, que están con quebrantos de salud, que el Dios del cielo tome dominio y haya la verdadera sanidad espiritual y material, si es la voluntad del Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.